Buenas noches, bienvenidos El Salvador, un placer nuevamente darle la bienvenida. Soy Sergio Méndez y esto se llama 8 en punto. Esta noche, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, vamos a conversar con 3 miembros de Cambio Democrático. Esta noche vamos a conocer su postura ante la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral de inaplicar el artículo 47 para mantener con vida a Cambio Democrático, por supuesto, también al PSD. Esta noche vamos a conocer los argumentos, las valoraciones que ellos realizan en torno a este tema, porque será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que conocerá. También vamos a conocer el criterio de los 3 miembros de Cambio Democrática sobre la postura ante temas de coyuntura. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Acompáñenos. Con gusto en estudio le damos la bienvenida a Douglas Avilés, secretario general del partido Cambio Democrático. Douglas, un placer tenerlo en su casa. Buenas noches, Sergio, contento de compartir contigo la audiencia y saludos a los otros panelistas. Gracias a usted por su tiempo. Señores, con gusto también le damos la bienvenida al licenciado Aldo Cader, miembro de la Comisión Política de Cambio Democrático. Un placer, me paso para allá porque me cambiaron, señores, la productora tiene la culpa. También con gusto le damos la bienvenida a Juan José Martel, secretario general adjunto de Cambio Democrático. Gran Oye, gusto, señor, Sergio. un placer, gracias. Gracias, un gran gusto estar acá. El gusto es mío, dar la bienvenida también, como todas las noches, a quien hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, iniciamos, pero para efectos de ilustración, para que usted pueda ubicarse, déjeme le cuento que el 14 de octubre del corriente por decisión unánime, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pusieron fin a 54 años de vigencia del Partido de Conciliación Nacional, PSN, y es que ustedes recordarán resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo luego que se había iniciado el proceso de cancelación también del partido PDC, pero se había entrampado en su momento. Ustedes recordarán que intentó revivir el antiguo líder Ciro Cruz Cepeda. En la actualidad mantienen 6 diputados nacionales en la misma sesión de trabajo el organismo colegiado. Lo que sí llamó la atención fue que decidió sobre la permanencia dentro de la palestra política tanto de los partidos Cambio Democrático y el Partido Socialdemócrata por no haber obtenido los 50,000 votos, representación legislativa. Sin embargo, en alguna medida se dio la inaplicabilidad dentro del control difuso que un juez puede realizarlo y es un tribunal, obviamente lo hace, y la reforma dentro de la ley procesal constitucional establece que debe ser remitido a la brevedad posible a la Sala de lo Constitucional. Inicio con el secretario general del CD, Douglas Avilés. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Bueno, Sergio, yo creo que tú en la introducción mencionabas que llamó la atención, que por un lado se resolvió un caso del histórico PCN de Conciliación Nacional de Ciro Cruz Cepeda, digámoslo de esa manera, y por el otro el de CD y PSD de forma distinta, pero es que aquí lo primero que hay que señalar, y no me voy a extender mucho en esto, es que son 2 casos totalmente diferentes. Okay. El del PCN es un caso que venía desde hace muchísimos años, que inclusive había pasado por recinto de la Sala de lo Constitucional y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema. Y un dato relevante sobre ese caso, para cerrar esa parte, es que la Sala de lo Contencioso tuvo que inclusive realizar una nueva valoración sobre el proceso que concluyó con una resolución que indicaba, por indicaciones de la Sala de lo Constitucional, que la votación que se había efectuado en su momento para darle vida a Conciliación Nacional no era lo que señala la ley. Entonces, eso por mencionar uno de una cantidad abundante de elementos sobre un caso totalmente diferente. Ahora, en relación a nosotros, la cuestión es distinta. Nosotros lo que hemos hecho desde el propio día de la elección, y ese es algo que quiero dejarle bien claro al país, es actuar con la mayor responsabilidad y serenidad posible, haciendo uso de todas las herramientas que nos posibilita el Estado de Derecho en el país. El país se dio cuenta, El Salvador pudo darse cuenta que nosotros de principio a fin, cuando considerábamos que había algunas violaciones de carácter legal, acudimos al uso de las instancias que la ley nos permite, y por eso en su momento inclusive recordará a la audiencia
el histórico caso de cuando la Sala de lo Constitucional ordenó un recuento de todo el departamento de San Salvador. Sí. Se originó, entre otras razones, por un amparo nuestro ante la Sala de lo Constitucional. Bien, en esta etapa, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros hemos valorado seriamente este asunto, no nos lo hemos tomado a la ligera, y vale decir que hace algunos años se dio un caso con el Centro Democrático Unido, CDU, y PDC, que iban en una coalición presidencial para el año 2004, no alcanzaron los umbrales que establecía la ley y decidieron, en el caso del CDU, dar por cancelada su vida política e ir a cumplir con nuevos requisitos para convertirse en un nuevo instituto político. ¿Qué es diferente lo que le pasó a aquel CDU, a Cambio Democrático, que es otro partido distinto? Lo diferente es que las situaciones, lo que ocurrió en esta elección es una situación totalmente distinta a lo que había pasado en aquel momento. Para comenzar, porque las reglas del juego no estaban totalmente claras. He escuchado decir algunos que ya sabíamos de antemano todos los partidos con qué reglas del juego íbamos a participar. Es que esto es una de las cosas claves de esto. Las reglas del juego no estaban totalmente claras. En primer lugar, porque fuimos a una elección donde se dio por primera vez el llamado voto cruzado, la Asamblea Legislativa no legisló y el Tribunal Supremo Electoral, con aprecio a nuestros magistrados, hicieron lo que pudieron y casi que improvisaron en últimas instancias para poder llevar siquiera una reglamentación mínima mediante instructivo de cómo se iba a procesar el voto cruzado. Pero ya antes había un perjuicio para el electorado. No hubo suficiente divulgación, una confusión tremenda. Y te puedo decir, aún a estas alturas mucha gente me la encuentro en la calle y me aborda y entre otras cosas me dice, mire, yo voté por usted. Y acto seguido me dice, y voté también por fulano y mengano. La gente sigue creyendo, inclusive a estas alturas, en muchos casos, que su voto era entero, aunque lo cruzara, ignorando que una de las cosas que sucedió en el voto cruzado es que era una fracción de votos cuando se marcaba más de un rostro. Entonces, las reglas del juego no estaban claras. Ese fue un factor que nosotros valoramos, que era diferente para este momento. Otro aspecto a señalar, tampoco se adecuó la ley de partidos políticos, que es una ley nueva con la que fuimos a elecciones, a una reforma al Código Electoral que le dio vida a los llamados consejos plurales, en muchos aspectos, pero no se actualizó en uno que tiene que ver con este episodio, que es los elementos para cancelar. Es decir, no se consideró en la ley de partidos políticos que por primera vez íbamos con consejos plurales y por lo tanto no solo era posible alcanzar diputados, sino también alcaldes y regidores, bajo una variable que en esta elección era totalmente diferente. En elecciones pasadas no teníamos consejos plurales y no es que no ganaran las coaliciones alguna presencia a veces, pero esto era totalmente distinto. Ese otro elemento tampoco ocurrió. Y un tercer hecho que me parece de vital importancia mencionar. Habiendo ganado nosotros un alcalde y 23 regidores a nivel nacional, no fue nuestro principal argumento. Nosotros valoramos que la Constitución establece con claridad el sistema electoral, o mejor dicho, el sistema político bajo el cual estamos regidos. Y este establece con suma claridad que las minorías tienen derecho a estar representadas en un sistema plural. En ese esquema redondeo la idea. Estos fueron por lo menos 3 elementos que consideramos en esta nueva etapa y los que dijimos, y por lo que dijimos, bueno, esto es distinto. Y entonces, en esta ocasión, por esa razón, creemos que debemos apelar a la sede administrativa Tribunal Supremo Electoral y argumentar que en esta ocasión, por lo que acabo de manifestar, creemos nosotros que tenemos derecho a continuar con vida política y no ser cancelados. Perfecto. Don Juan José Martel, a usted le tocó la pregunta quizás más difícil, y ya va a entender por qué. En las elecciones del pasado 1 de marzo, el CD alcanzó 36.791.7 votos y no logró ningún legislador.
mientras el PSD, esto lo menciono obviamente por datos únicamente ilustrativos, solo obtuvo 17.768.6 votos y no logró tampoco ningún diputado. Pero ambos partidos ganaron una alcaldía, el CD, por ejemplo, en San José, San Antonio, Los Ranchos, en Chalatenango, y cuenta con concejales en diferentes municipalidades del país. Me quiero ir al artículo 47, don Juan José, amigos televidentes, el inciso, el numeral C, porque es prácticamente donde se ha circunscrito la inaplicabilidad que los magistrados han esbozado. Procede la cancelación de la inscripción de un partido político, luego de compartir los números de votos que ustedes sacaron, cuando un partido político que interviene en una elección de diputados a la Asamblea Legislativa no obtenga 50,000 votos válidos emitidos a su favor. Cuénteme, ¿está bien la inaplicabilidad para usted, luego de haberle dado lectura al artículo en comento? En el año 2004, yo era magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Correcto. Y en esa ocasión hubieron 3 partidos políticos que no alcanzaron el umbral de los 50,000 votos. Uno de ellos era el Centro Democrático Unido, que era mi partido, y en ese momento la ley era muy clara, el proceso electoral se había diseñado desde el principio y se había desarrollado con total normalidad y en total respeto a la ley. Y a mí no me tembló la mano para firmar la cancelación de mi propio partido político, porque la ley es la ley, dura, pero es la ley. Y yo soy quizás el único magistrado en la historia ahora ya ex magistrado, que firmó la cancelación de su propio partido político, porque así lo indicaba la ley. ¿Qué es lo que pasa hoy? Lo que pasa es que las reglas de juego se cambiaron, y veámoslo. El día 31 de octubre del año recién pasado, el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones. Eso es lo que se conoce como el banderillazo de salida. Eso significaba que en ese momento estaban ya establecidas las reglas porque iniciaba la competencia electoral de manera oficial. Okay. Así es. En ese momento se hablaba de voto único para un partido político, que se podrían dar marcas por los candidatos, pero eran marcas, no votos. Eso fue el 31 de octubre. El 5 de noviembre de ese mismo año, la Sala de lo Constitucional emite una sentencia en la cual dice, cambia la regla y ahora se pueden votar por candidatos de distintos partidos políticos. Y le ordena a la Asamblea Legislativa a que haga las reformas legales pertinentes para poner en armonía toda la legislación con esa nueva decisión de constitucionalidad. Además de eso, le dijo, si la Asamblea no lo hace, que lo haga el Tribunal Supremo Electoral. Y si no, el mismo pueblo que lo haga en la práctica. ¿Qué es lo que sucedió entonces? En la Asamblea Legislativa no se pudieron poner de acuerdo. Y el día 4 de diciembre emiten el decreto legislativo 884, estamos hablando un mes después prácticamente de la sentencia de la sala, en un momento en que está corriendo lo electoral, y le dice, señores, hagan ustedes el instructivo, no tenemos acuerdo en modificar la ley. Por otra parte, esto fue publicado el 11 de diciembre en el Diario Oficial, 8 días después, llegamos al 19 de diciembre, ya era prácticamente momento de feliz año nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Las reglas cambiaron, pero lo más grave es que las reglas cambian y no se modifica la ley. Por lo tanto, hay artículos que se volvieron inconstitucionales. ¿Cuál es el espíritu de los 50,000 votos? Un partido político, para ser legalizado como tal, necesita 50,000 adhesiones de ciudadanos. Entonces la idea era, en cada elección, el partido político refrenda ese mismo número de votos para efectos de garantizar su legalidad. En un momento en que era un ciudadano, un voto. Eran 50,000 ciudadanos, 50,000 votos. Pero la sala cambia y dice, no, es que usted puede votar por A, B, C, D. Y por lo tanto, el ciudadano comienza a fraccionar su voto en un momento en que no hay una campaña de difusión para explicarle a la gente cómo se va a votar. Acordémonos que todo eso fuera un déficit. ¿Qué es entonces lo que sucede? Cambio Democrático obtiene de mucho más de 50,000 ciudadanos un respaldo, pero ese respaldo no es voto completo. Entonces,
detrás de esos 36,000 y tantos votos hay mucho más de 50,000 ciudadanos que expresaron su simpatía por los candidatos de Cambio Democrático y por lo tanto le dieron un aval. Esa situación era nueva, no estaba contemplada en la ley. Okay. Por eso es que el Tribunal Supremo Electoral, y también analizando la necesidad del respeto a las minorías, pero minorías en el caso nuestro, con un respaldo de más de 50,000 ciudadanos que nos dieron parte de sus votos, es que decidió que era inaplicable. Ok, debo de hacerle un par de preguntas porque la población salvadoreña me las traslada y obviamente también esto viene en alguna manera a estimular mi intelecto, don Juan José, y que también Douglas en alguna medida también lo esbozaba. Deberíamos de entender que el argumento central de todo esto es que la población salvadoreña no entendió el mecanismo y que las reglas del juego que se han dicho, que ustedes también en alguna medida lo avalaron, no solamente porque de la ley de partidos políticos por un consenso se aprobó, sino que desde el primer momento en que yo ingreso al partido de fútbol, tácitamente estoy avalando las reglas, para bien o para mal, que se están ejecutando. Debemos de entender que el elemento central de todo esto, don Juan José, de la inaplicabilidad, va a ser precisamente todo esto de que fue muy tarde, de que no se divulgó. Claro, no, ¿Va a alcanzar ese argumento? En el fondo lo que hay es una ley que se quedó obsoleta cuando, o una parte de la ley, ese último inciso del artículo 47 se quedó obsoleto en el momento en que la Sala de lo Constitucional planteó una nueva forma de votar y la Asamblea Legislativa no fue capaz de modificarla. No nos olvidemos que en el reglamento que hizo la Asamblea, que hizo el Tribunal, que era un instructivo, no había espacio para modificar la ley. Perfecto, no ya vamos a seguir desarrollando eso y por efectos de tiempo, Aldo Álvarez, debo de preguntarle, porque en algún momento me dice la gente, mire, es que esto suena raro, porque de pronto cuando ustedes presentaron sendas recursos al Tribunal Supremo Electoral, ni los revisaron. Y ahora raramente están dándole vida a dos partidos políticos, y es que comparto parte de los conceptos que el mismo señor Olivo compartió. Lo que hicieron fue una interpretación de la Constitución y respetar la proporcionalidad partidaria, puesto que aplicando la normativa consideró que estarían favoreciendo a los partidos mayoritarios por encima de los minoritarios. Es decir, será un argumento, Aldo, y obviamente se lo articulo con mucho respeto porque es lo que la población a mí me traslada. ¿Será suficiente este argumento para ir ante la Sala de lo Constitucional? Bueno, mira, nosotros somos un partido, te lo reitero, respetuoso de la legalidad y respetuoso de la constitucionalidad. A nosotros no se nos puede olvidar ni un momento, ni un segundo, que todas las leyes, toda la legislación en el país funciona en base a la luz que dicta la Constitución de la República. La Constitución de la República debe ser aplicada, interpretada y aplicada por todos los funcionarios de gobierno, no solo los funcionarios judiciales, sino también todo funcionario de gobierno, e incluso la propia Constitución dice que todo funcionario le jura lealtad a la Constitución cuando asume su cargo. Más aún cuando estamos hablando de jueces. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son jueces electorales. Sí. Por tanto, como jueces de la República en esa materia, y supremos, por cierto, porque la Constitución lo declara. Máxima autoridad en temas... Como jueces de la República en materia electoral, están supeditados a la aplicación de la jurisdicción y de los principios jurisdiccionales supeditados a la supremacía constitucional. La Constitución señala que todo juez, cuando va a dictar sentencia, tiene que hacer un análisis de constitucionalidad de la ley que va a utilizar como parámetro para poder enjuiciar el caso concreto. En este caso era un proceso sancionatorio contra CD, la cancelación, a la luz de las disposiciones constitucionales. Nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros lo que hicimos fue hacer una argumentación sólida, robusta, bien fundamentada, con mucha jurisprudencia, pero sobre todo con mucha contundencia en lo relativo a por qué los argumentos de cancelación aplicando el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos violentaban la Constitución por el contexto en que se dieron las elecciones y las circunstancias que circundaron la misma. Yo ya no voy a repetir lo que han dicho Douglas y Juan José, ahí está claro. La gente puede decir, mire, pero las reglas estaban claras,
del juego. Perdóneme, las reglas del fútbol están claras cuando el árbitro da el pitazo de inicio. El problema es que el pitazo de inicio lo dio el Tribunal Supremo Electoral con la convocatoria de elecciones y a medio camino le van cambiando a uno las reglas del juego, a medio partido. Eso es lo que ha pasado, perdóneme. Pero quien diga lo contrario no está sacando una lectura adecuada del asunto. Perfecto. Vamos, señores, a la primera pausa. Aguántenos un ratito. Al regresar, seguimos conversando con los tres caballeros y con ustedes, por supuesto, que pueden trasladarnos sus preguntas, sus opiniones a las redes sociales. 8 en punto, Canal 33. Pausa. Volvemos. De regreso, mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Vamos a volar. Douglas Avilés, le reitero, llama la atención varias cosas para el público salvadoreño. Uno, y se lo comparto. Ana Guadalupe Medina, magistrada del Tribunal Supremo Electoral, votó en contra de la decisión de los otros tres, así como Carlos Rovira, quien es magistrado suplente de Fernando Argüello. Los votos que dieron aval al CD y al PSD fueron de Julio Oliva, Ulises Rivas y el suplente de Cardosa. Fue un suplente y no estaba considerado este tema en la agenda de discusión y misteriosamente ingresa al conocimiento. Eso es lo que llama la atención de todo esto, Douglas. Eso último que tú has dicho, ingresa misteriosamente, no sé no estaba en la agenda, de quién es, porque así se manejó. Porque te quiero decir que es común en todos los órganos de gobierno y en todas las instancias de toma de decisión, y es totalmente legal, que tú puedes reformar las agendas e incorporar temas. Y decir que no estaba este tema cuando tenían varios meses, desde junio, de estarlo estudiando, para quien diga que fue sorpresivo, caramba, si de junio a octubre es sorpresivo estudiar un tema que debe responsablemente estudiarse, caramba, entonces no sé qué pasa, ¿verdad? No, por otro lado, la la reforma con los suplentes. Bueno, te digo lo que sucede, Sergio. Yo que he estado en instancias de toma de decisión donde perfectamente se reforman habitualmente las agendas. Es cotidiano, ahí no hay nada así como sorprendente, ¿verdad? En todo caso, Sergio, es el organismo electoral que tomó sus decisiones por mayoría de acuerdo a las reglas del juego que lo rigen. Sí. Entonces, ¿cómo votaron y por qué votaron así? Bueno, cada quien tendrá una explicación y argumentos. Creo que lo plasmaron en la resolución que emitieron. Ahora, eso por un lado. Lo otro, fíjate que si tú pones atención, yo al principio te decía 3 argumentos de por qué nosotros decidimos interponer al menos 3 escritos ante el Tribunal Supremo Electoral, la llamada sede administrativa. Presentamos los primeros alegatos, presentamos otro escrito en la etapa de pruebas y los alegatos finales. Yo te enunciaba las 3 razones o parte de las razones que nosotros establecimos de por qué íbamos a dar una batalla jurídica. Me alegra que Aldo haya empezado a explicar, pero voy a complementar lo que él planteaba, que tú así introdujiste la entrevista el día de hoy. Todos los jueces, tú lo sabes porque eres conocedor del derecho, sabes que están obligados a, como lo señalaba Aldo, respetar el texto de la Constitución y aplicar el control difuso cuando consideren que una norma no debe ser aplicada porque contraría o violenta un derecho constitucional. Decía anteriormente, fueron una serie de aspectos los que nosotros pusimos en el centro de la discusión para presentar estos 3 escritos al Tribunal Supremo Electoral. Uno, te lo repito, las reglas del juego no estaban suficientemente claras, Sergio. Juan Martel decía más de 50,000 votos, más de 50,000 apoyos en marcas, para decirlo de una manera. Yo lo preciso, más de 115,000 marcas, eso fue lo que recibimos a nivel nacional. Solo en San Salvador más de 75,000. ¿Que eso puede ser considerado como voto entero? No, fueron marcas y son fragmentos de votos, pero te puedo asegurar que mucha de esa gente creyó el día de la elección, por la confusión que reinaba, que estaba dando votos enteros. Pero bien, dejemos eso. Las reglas del juego no estaban claras y por eso te mencionaba lo de los consejos plurales, porque aprobamos la ley de partidos políticos y yo era diputado cuando lo aprobamos y alegamos que debía de ser actualizada
la reforma al Código Electoral que daba vida a los consejos plurales conforme a la ley de partidos políticos. Se hizo la reforma al Código Electoral de los consejos plurales y no se armonizó de acuerdo a la ley de partidos políticos. O sea, nuevamente, las reglas del juego no estaban totalmente claras. Pero mira, hablemos más allá de lo jurídico también de algunos componentes políticos rápidamente. Porque tú has querido, y entiendo porque es a veces la inquietud de la gente, en sentido común, plantearse estas cosas, establecer algo así como ustedes se la llevaron de vivo, ¿verdad? La gente puede decir, no, estos son vivos, ¿verdad? Sí. Los que están dándole vuelta a la manzana, sí, y sencillamente quieren vivir eternamente, ¿verdad? Diciendo que la ley dice que los tienen que cancelar. Los que no ganaron en la cancha lo quieren ganar en la mesa, por ejemplo. Fíjate cómo son las cosas. Hablemos de eso un poco, ¿verdad? Esta ya es una valoración política. Cambio Democrático se ha caracterizado por ser un partido serio siempre, no es de ahora. Y parte de nuestra seriedad es que en día de elecciones nosotros hacemos nuestro máximo esfuerzo de presentar candidatos en los 14 departamentos del país a nivel de diputados. Esta vez solo fue 13 porque tenía error una planilla, no que vieron haber sido 14. Y en casi todos los municipios del país a nivel de las alcaldías, esta vez fueron más de 130. ¿Y por qué lo hacemos? Además de Parlacen, porque nuestra aspiración, el sueño es realmente poder ganar más alcaldes y diputados para tener una real posibilidad de incidencia como alternativa política dentro del país. Eso no es el juego de un partido Vivian, ese es el de un partido serio que sueña realmente con hacer realidad sus ideales. Viveza es, en cambio, ¿verdad?, me voy a meter a participar solo en esas elecciones donde no me aplican los umbrales de cancelación. Se dieron casos en la pasada elección de gente que solo se incorporó en competencias municipales, vaya, y siguen vivitos y coleando, y mire, sí, todo el mundo calladito. Y en la presidencial no corrieron. Y te voy a poner otro ejemplo que es muy distante del que acabo de poner. Hay un partido político, y mi respeto es para tal, porque hizo un esfuerzo también importante, Democracia Salvadoreña, que seguirá vivo, con menos votos que nosotros, no estoy seguro si fueron 14 o 16, nosotros sacamos más de 36,000, porque hicieron una coalición de diputados en Sonsonate con Concertación Nacional, donde el diputado Almendaris, que es un diputado muy bueno y exitoso, ganó su elección, como lo ha venido haciendo en las últimas que participa. Fue lo que lo salvó. Porque el suplente era mediante coalición. Y dije, es un ejemplo distante al que ponía antes, porque ellos sí participaron con fuerza, digamos, pero siguen vivos por esa razón. Es decir, que también hay que entender que la manera en que estaba diseñada la regla del juego en este sistema electoral en el que estamos, en la reciente coyuntura que acabamos de vivir, era una situación excepcional, Sergio, tremendamente excepcional. Y un elemento que no puedo dejar de decir es que nosotros una y otra vez, cuando surgieron las elecciones, tú lo sabes, legalmente argumentamos con mucha seriedad por qué creíamos que habían surgido una serie de vicios, de inconsistencias y de aspectos que violentaban derechos elementales. Pues esta vez lo hemos vuelto a hacer. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral en aquella ocasión no nos escuchó y por qué en esta sí? Ahora sí. Bueno, son las reglas del juego. Ese es el Estado de Derecho. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. Espérame, así como solo te quiero Douglas, precisar una cosa. ¿okay? Porque en aquella ocasión, bueno, no fuimos escuchados. Fuimos a la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional resolvió lo que resolvió en su momento. Esa es la democracia. Ahora, ellos decidieron de esa manera. Bueno, y hoy tú mencionas con una especie de relevancia que hasta había un suplente, por el amor de Dios. En las sesiones del Tribunal Supremo Electoral o de cualquier otra autoridad es común que los suplentes estén presentes. En esta ocasión recuerda por qué, y es bueno decirlo, estaban los suplentes porque se conoció el caso de Conciliación Nacional, donde dos magistrados, el magistrado Argüello Telles y el magistrado Cardosa, habían expresado que no iban a participar porque creían que iba a haber un conflicto de interés en tanto ellos habían conocido ese caso con anterioridad antes de ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Es bueno decírselo a la ciudadanía porque puede ser entendido como estos por vivos metieron a los suplentes, y no fue eso. Voy con usted, Douglas. Aguánteme un ratito porque luego de Douglas voy a una pausa comercial, pero voy a regresar con usted. Lo que la gente dice simple y sencillamente, Douglas, es
presentaron un recurso. En aquel entonces el Tribunal Supremo Electoral dijo que no, la Sala de lo Constitucional en su momento resolvió lo correspondiente, se fueron a una segunda instancia para contar los votos y tampoco. Y lo que dice la gente es simple y sencillamente, mire, el CD acaba de negociar ahorita con el FMLN nuevamente. Vaya, qué bueno que me preguntes eso. Por favor. No sé qué gente dice eso, pero si lo dicen, yo te respondería lo siguiente. ¿Qué coaliciones hicimos nosotros con el FMLN en la pasada elección para alcaldía? No, en esta no, pero en la anterior sí. En la pasada. En la Mencióname anterior. una, por favor. En la anterior. ¿Sí? En la presidencia con el señor No, Funes. coaliciones municipales. No, es que las coaliciones no solamente son de derechos, son de hechos también. Déjame hablar de eso también. Ok. Dime tú qué coaliciones hicimos en la presidencial pasada o alianzas. No, de derechos no. Ah, De y en municipal, de hecho, ¿cuál es de hecho? Los funcionarios que llevó el FMLN. No, pero tú estás incluyeron hablando de la elección ¿Qué? antepasada. presidenciales. En Por el eso, 2009. antepasada. Es decir, ya han hecho, lo que estamos hablando es que la historia registra alianzas. ¿De qué tipo? Sí, pero las registra. pero permíteme, quizás ahí es bueno una precisión, porque sé que no lo haces de mala fe. En la elección pasada, de presidencia resultó electo el presidente Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Nosotros no hicimos ni coaliciones ni alianzas, la presidencial. Y en las municipales, para darte un dato, hicimos una única coalición municipal con el FMLN. Fue en el municipio de Nuevo Cuscatlán. De ahí, a nivel nacional, no. ¿Por qué? Porque nos planteamos hacer nuestro máximo esfuerzo por fortalecernos mediante una participación sólida en elecciones, solos, en la idea de darle fuerza a nuestra identidad partidaria propia. Dijimos, para realmente ser alternativa, una cosa que debemos dejarle clara al electorado es que realmente tenemos la posibilidad siquiera de presentar candidatos propios. Es decir, desde hace un buen rato venimos mostrando independencia, pero no es lo único. Eso es hablando de elecciones. Pero perdóname, en la Asamblea Legislativa nosotros demostramos una y otra vez un margen importante de independencia. Y cuando no votamos por proyectos gubernamentales, independientemente de que hayan sido buenos o malos, eso depende del enfoque con el que se vea, sucedieron cosas y cositas en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre hemos mostrado en los últimos años un esfuerzo, y no de una manera sesgada, ni torpe, ni obtusa, contra la idea de coaliciones y alianzas con el Frente, por potenciar nuestra identidad partidaria propia y desarrollarnos como instituto político. En virtud de eso, redondeando la idea, que me digan a mí que ya arreglamos algo con el FMLN, por el amor de Dios. Y más con lo que tú mismo estás mencionando, que hay un magistrado suplente del magistrado Cardosa que también votó allá en el TSE, y yo no creo, hombre, ni él ni los otros, que sean parte de un arreglo de otra índole. Y no dicen que somos un partidistillito, pues. Entonces, ¿qué arreglo estamos nosotros en condición de hacer si ni tenemos diputados en este momento? Perfecto, ¿verdad? pero usted sabe que se lo necesitaba preguntar porque la gente así lo traslada. No, y yo te lo contesto con el mayor de los gustos. Perfecto. Señores, pausa. Volvemos. Gracias, El Salvador. Estamos de regreso. Aldo, rápidamente, por efectos de tiempo, hablemos un poquito sobre el tema de la constitucionalidad. Porque los amigos televidentes muy probablemente se deben de estar preguntando, de acuerdo, se declara la inaplicabilidad dentro del control difuso. El control difuso es aquel juicio de desvalor que hace un aplicador de justicia que esté o no acorde una disposición con la Constitución. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que aparentemente se está violando? Mira, fundamentalmente el artículo 85, el que habla de que el sistema es plural y es representativo, además de democrático, ¿verdad? Uno de los argumentos que nosotros le manifestamos al Supremo Electoral es precisamente que este tipo de anomalías y este tipo de cambio en las reglas del juego y este tipo de cambio a medio camino del proceso electoral había violentado precisamente el derecho que tiene todo partido político de poder crear una campaña de la seguridad jurídica que le provee la propia legislación electoral para generar una campaña para poder pedir el voto adecuadamente al público. Imagínate, empezamos la campaña electoral con una disposición que nos llamaba a diseñar una campaña para pedir el voto por rostro sin fraccionamiento. Sí. Así se diseñó. Tú diseñas toda tu campaña en base a una manera de votar y a medio camino de repente la sala cambia el método de votación hacia el voto fraccionado,
Imagínate, vas a tener que rediccionar toda una campaña entera para empezar a ver cómo vas a pedir nuevamente el voto, bajo el entendido que a la gente le vas a hacer entender que no le reste, por ejemplo, peso al voto, si quieres que se lo dé la unidad completa a tu candidato. Entonces, ese tipo de cosas terminan violentando el derecho que tiene un partido político a representar pensamiento político, y eso violenta a el derecho a las minorías a ser representadas, porque detrás del partido político hay una cantidad importante de personas. Ya Douglas lo mencionó, más de 115,000 marcas, Sergio. Más de 115,000 marcas, eso es lo que hubo por CD. Y más de 36,000 votos. Hacete una idea si eso aumentó o disminuyó el caudal de votación que tuvimos nosotros en la elección pasada, cuando sí obtuvimos un diputado que fue Douglas Avilés. Yo estoy casi seguro que de no haberse modificado el sistema de votación, sin lugar a dudas, hubiéramos metido un diputado nuevamente. Perfecto. Vamos a saludar, señores, a la Caja de Crédito de Colón, porque noche tras noche es parte activa de la entrevista 8 en punto, al igual que ustedes. Y nos desplazamos, señores, para este monitor, para darle a conocer parte de la gran cantidad de participación ciudadana que esta noche nosotros tenemos. Leonora Duque, muchísimas gracias por acompañarnos. Acertado invitar al señor Martel, Douglas Avilés y compañía, importantísimo el fraude que se cometió de parte del Tribunal Supremo Electoral cuando no desapareció el PCN ni el PDC. Paolo Luber, dígale a Martel que si quiere un futuro para el CD, mejor no apoya al frente en la reelección del fiscal general. Bueno, se ve muy mal, dice el señor Paolo Luber. Gina, si tiene razón el CD, si debe seguir vivo. Lo del PCN es otra cosa, dice saludos y respeto. Muchísimas gracias, Gina. Ale Canal, tienen razón, si cambiaron las reglas del juego, muchos votos perdió el CD, porque yo también voté fraccionado por desconocimiento. Muchísimas gracias por la participación. Nos incorporamos nuevamente al set y rápidamente, don Juan José Martel, hay varias preguntas que me gustaría que usted le diera respuesta. Bueno, no, increíble la imaginación de Paolo, increíble. Es decir, nosotros no estamos por la reelección del fiscal, hemos sido lo más realistas posible, hemos sido muy serios en señalar, y yo lo he señalado en distintas oportunidades, cuáles son las funciones que el nuevo fiscal debe de tener, los retos, y de ninguna manera estoy ni a favor ni en contra de una decisión que entiendo que es compleja, que es difícil, pero la imaginación vuela. Por lo tanto, la respeto, pero no es esa la realidad. Un amigo televidente preguntaba si las reglas del juego no estaban claras, ¿por qué se metieron al juego? Por favor. Ya habíamos comenzado a participar. Está la regla, cuando nosotros cuando se inició el proceso, las reglas estaban claramente definidas. Se modificaron a medio camino, pero lo más grave es que la ley no se armonizó a esa nueva realidad. Y acordate también que existe una escala en la ley. La ley superior es la Constitución de la República y el resto de las leyes no pueden contradecirlas. En ese sentido, al modificar al cambiar una interpretación constitucional, era necesario armonizar el resto de la legislación secundaria, y eso es lo que no se hizo. Al final, lo único que se logró es que el Tribunal Supremo Electoral hiciera su trabajo, elaborara un reglamento, un instructivo, que por cierto se tardó tiempo en hacerlo, no era fácil trabajar eso tampoco, y esto provocó todos los vacíos que tenemos. Imagínate que es una elección larguísima. Tomaron posesión los diputados el 1 de mayo y todavía no se había definido el resultado oficial del departamento de San Salvador, que tenía el número más grande de diputados en relación al resto de los departamentos. Hubieron una serie de situaciones que, como consecuencia de no haber una regulación clara en la ley secundaria, crearon demasiados problemas. Imposible que usted me acompañe esta noche, Douglas, y que yo no le pregunte como secretario general de CD qué opinión le merecen los impuestos aprobados la semana pasada, por favor. Mira, Sergio, yo creo que es indudable que, al igual que la inmensa mayoría de personas, exista un sinsabor, porque ciertamente a nadie le gusta que le cobren impuestos. Esta es la primera vez que hay un impuesto, hablando de la telefonía, que no golpea directamente a la clase media. Es decir, esta vez
golpea a la clase media y al resto. A todos. Para algunos se denomina esta clase de impuestos regresivos. Es regresivo precisamente cuando no es sectorizado, sino es en general aplicado. ¿Usted no está a de todos. acuerdo con esos impuestos? Mira, fíjate que te voy a decir lo siguiente, por supuesto que no, pero hay un aspecto que hay que señalar porque sería poco serio no decirlo. El Ejecutivo ciertamente demanda recursos para sus planes de seguridad y de algún lado deben salir esos recursos. Uno desearía que antes hubiera un primer esfuerzo por realizar ciertos ahorros a nivel de la caja hacendaria antes de llegar a estas instancias, pero ha sido el caso que se tuvo que llegar a estas instancias y resulta doloroso. Comparto que se necesitan los recursos, pero ciertamente es duro una cosa como esta. Perfecto, nosotros tenemos que ir a pausa. Volvemos. De regreso, mil gracias por su preferencia. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Douglas Avilés, un gusto que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio, a ti. Saludos a la audiencia y la Sala de lo Constitucional va a estudiar este caso. Eso es algo bueno. Perfecto, y vamos a estar pendientes para una nueva oportunidad, don Juan José Martel. Un gran gusto, Muchísimas Sergio. gracias por habernos Un saludo acompañado. a todos los amigos televidentes. Aldo Álvarez, un placer. Gracias, Muchísimas Sergio. gracias. Saludos a tus televidentes. Amigos televidentes, un gusto que nos hayan acompañado. Soy Sergio Méndez, hoy martes 3 de noviembre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pase muy buenas noches, será hasta el día de mañana y una vez más, el Señor bendiga a todos.